Pero el día de hoy quiero invitarle a que abra sus Biblias a la primera carta de Tesalonicenses, cerquita de donde leímos esta mañana. Primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, versículos 13 en adelante. 13 en adelante. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Y ese va a ser el pasaje de la palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 13 en adelante, por favor. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué quiere decir eso? A sus líderes espirituales, a los que están al frente. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz, y aquí está el punto de por qué vamos a enseñar esto. Dice, tened paz. ¿Qué es lo opuesto a la paz? La intranquilidad, la ansiedad, ¿correcto? El afán. Entonces Pablo le dice a la iglesia, tened paz entre vosotros, dando a entender que si hacemos lo opuesto de lo que él está a punto de decirnos, no vamos a tener paz entre nosotros. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Háblanos en el nombre de Jesús, te pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Definitivamente la iglesia es una gran bendición, ¿correcto? Y cuando digo la iglesia, todos nosotros, el venir a la iglesia, el estar acá, la comunión los unos con los otros, alabar a Dios juntos, compartir el ministerio juntos, escuchar la palabra de Dios juntos, establecer amistades, compartir alegrías, dolores, tristeza. La iglesia es, sin lugar a duda, una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya que también la iglesia está compuesta de gente pecadora y gente que tiene luchas y debilidades, también la iglesia puede ser un lugar que, si no sabemos cómo comportarnos, puede volverse un lugar que cause un estrés y una frustración innecesaria a nuestras vidas. Y de eso quiero hablar con ustedes el día de hoy. Y creo que es muy necesario, ya que la iglesia siempre necesita como un tune-up, un ajuste en su actitud los unos con los otros. La primera semana les hablé acerca de Jesús y cómo Él nos mandó a no preocuparnos y no afanarnos. Luego vimos el consejo del apóstol Pablo, que él nos exhorta a llevarlo todo en oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y nuestros corazones. Y luego vimos a la tercera semana el consejo del apóstol Pedro, que dijo, echad vuestras preocupaciones delante de Él, y nos exhortó a ser humildes, porque Dios da gracia al humilde, pero resiste al orgulloso. Y la semana pasada vimos el consejo del autor de los Hebreos, que nos dice que debemos de dejar todo aquello que nos estorba, en especial el pecado. El pecado es una gran causa de estrés y preocupación en nuestra vida. La Biblia dice que el impío está siempre preocupado de lo que viene por delante. Si usted tiene amantes, usted está preocupado que lo cachen. Si usted está robando, está preocupado que lo agarren. El impío no tiene descanso. Y déjeme decirle, hermano, si hay algo en nuestra vida que a Dios no le gusta, usted nunca va a experimentar la paz de Dios. You will not experience God's peace. Hasta que usted confiese ese pecado y se aparte de él, no tendrá paz en su corazón. No se engañe. You will not have peace. No, por mucho sermón que usted escuche, por mucho que usted levante sus manos, por mucho que usted cante, si usted no se aparta de lo que a Dios no le agrada, no habrá paz en nuestro corazón.
Y este es un principio absoluto de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Pero el día de hoy quiero hablarles acerca de algo que es muy importante, como les mencioné, y es la paz entre los unos con los otros en el pueblo de Dios. Y claro, hay gran armonía, hay gran amor entre los hermanos, pero también va a haber diferencias. Hay diferencias entre los miembros de la iglesia, amén. Y entre más responsabilidad uno toma en la iglesia, esas diferencias o esos estreses pueden volverse aún más fuertes y más presentes. Si usted sirve en algún ministerio, bueno, ahora tiene que lidiar con el estrés de servir a la par de otros. Y eso ya trae un poquito de ansiedad y de estrés, ¿sí o no? Porque todos somos distintos, ¿no? Y si usted es una persona comprometida y toma la responsabilidad de un ministerio, ahora no solamente sirve a la par de otros, pero dirige a otros. El nivel de estrés ya es más alto. Más alto. Y si usted pastorea la iglesia, ya por eso todos los pelos blancos que ustedes me ven acá. A veces he hablado con los hermanos, me dicen, pastores, que yo no aguanto. Ok, lo que tú estás experimentando, multiplícalo por 15 o 20, que eso es lo que yo paso todo el tiempo. All the time. Grow up. Put some backbone in you. Si usted trabaja en cualquier industria, es muy parecido, ¿no? Es muy parecido. La gente siempre quiere que nos promuevan, pero la promoción trae estrés también. Dirigir a otros trae estrés. Y la iglesia, como somos voluntarios, bueno, no, ustedes son voluntarios, no puede obligar a los hermanos. No puede decir, te voy a despedir. ¿Correcto? Amén. Y esto no es nuevo ni es solamente para nuestra iglesia. Esto es algo muy viejo. Esto siempre ha existido. Y Pablo nos enseña a nuestros queridos hermanos a tratar con específicamente 5 grupos de personas en la iglesia. Y claro, estos principios usted los puede transmitir a otras partes, pero quiero ser específico en esta mañana acerca de la iglesia. Ya si usted quiere decir, esto me puede ayudar también en mi hogar o en el trabajo o con mi matrimonio, qué bueno, pero mi punto del día de hoy es la iglesia. Volvamos a leer ese pasaje ahí donde ustedes están, 1 Tesalonicenses 5:13. Quiero que lo absorba, quiero que cada palabra lo absorba en su mente. Dice una vez más el apóstol Pablo, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con. Se lo leo en inglés, dice, live in peace with one another. We urge you, brethren, admonish the unruly. Y me gusta la versión en inglés. Había otra versión en español, pero me gusta mantenerme en la versión Reina Valera. Pero la versión en inglés es una mejor traducción del original. Unruly es una mejor traducción que la palabra ocioso. La palabra que el apóstol Pablo en el griego está más alineada con la palabra unruly que ocioso, porque en veces cuando está hablando de ocioso pensamos en haraganes. Pero no, Pablo está diciendo con aquellos que no quieren hacer caso. Usted le dice, hermano, siéntese aquí, y se sienta allá, porque no se puede, sino por el simple hecho que usted le pidió que se sentara ahí. Tienen un espíritu rebelde. They're unruly. Encourage the faint-hearted. Help the weak. Be patient with everyone. See that no one repays another with evil for evil. Listen to this. Paul makes the leaders of the church make sure that they are putting this into place, that you do not take vengeance against your brother in the church. En la iglesia tú no te debes de vengar de tus hermanos, y es mi responsabilidad como pastor asegurarme que usted nunca se vengue de un hermano por algo. Usted está en completa violación de la palabra de Dios, una absoluta violación de la palabra de Dios. Los hermanos y las hermanas no nos vengamos los unos de los otros. O sea, en otras palabras, cuando usted se enoja con alguien, no pone algo en Facebook para herir o atacar a sus hermanos.
A veces me dan ganas de poner en Facebook. Yo sí, porque estoy predicando aquí y es mi responsabilidad manifestar su pecado y ponerlo a la luz pública. Es mi responsabilidad sacar la suciedad que hay en nosotros y ponerla al frente para que nos dé vergüenza y nos arrepintamos de ello. A veces me dan ganas de poner esta semana o hace unos días atrás, durante este mes, me dan ganas de poner, people are so predictable. Nosotros somos tan predecibles. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque nos vengamos los unos de los otros. Sé paciente, be patient with everyone. See that no one repays another evil for evil, but always seek after that which is good for one another and for all people. Y para todas las personas. El primer grupo es lo que la Reina Valera llama los ociosos. Si alguno está tomando o escribiendo algún tipo de nota. El primer grupo son los ociosos, o en inglés, me gusta más la palabra en inglés, the unruly. The unruly. Un entrenador famoso de fútbol americano. ¿Cuándo le gusta el fútbol? Ya compensó la temporada de fútbol americano. Sí, no, ninguno le gusta el fútbol americano. Las Chivas, pues va. El FAS de Santana, El Salvador, que no, yo siento que algún mexicano va a golpear allá en la salida. Pero un entrenador famoso de fútbol dijo: los mayores críticos son siempre los que están en la banca. Isn't that true? The greatest critics are those that are always sitting on the bench. No lo dije yo, lo dijo un hombre que sabe mucho de deporte. ¿Cuántos han jugado deportes en esta vida? Es verdad, no me conté, pero piense, ¿is that true? Qué interesante, ¿no? Los primeros son los de unruly, los ociosos, los que están en la iglesia, ven a todos servir, moverse, hacer, pero ellos solo están desde las líneas mirando, observando, criticando, ¿correcto? Son los que en las redes sociales nunca ponen nada, solo están viendo qué ponen los demás hermanos y están listos para en veces solo criticar. Esos son los primeros que el apóstol Pablo dice que debemos de tener cuidado, debemos de apuntar. El segundo grupo son los de poco ánimo, dice el apóstol Pablo, los de poco ánimo. ¿Quiénes son los de poco ánimo? Son personas en la iglesia que muchas veces tienen temor de todo. Fácilmente pueden ellos sentir que la vida se les derrumba. Comienzan a servir en alguna área con mucha alegría, pero alguien los critica o alguien no los ve bien y fácilmente dicen: no, mejor ya no sirvo. ¿Sí me explico? Son los de poco ánimo. Son muy susceptibles a lo que sucede alrededor de ellos y tienden a rendirse, a darse por vencido. ¿Por qué? Porque son de poco ánimo. Y luego el tercer grupo que Pablo nos dice son los débiles. Hay hermanos y hermanas débiles. Débiles en primer lugar espiritualmente. Y ahorita le explico, y Pablo entra en gran detalle con esto. ¿A qué me refiero con débiles? Débiles porque si lo ven a usted quizá en un restaurante con una cerveza o con una copa de vino, o usted pone en Facebook que estaba ahí o que estaba sentado en una fiesta, ellos no son fuertes espiritualmente. Ellos no son fuertes espiritualmente. Ellos van a ser golpeados por esto. Ellos los va a ofender esto. Esto les va a afectar su vida espiritual. ¿Sí me explico, hermanos? Y esto se aplica a diferentes cosas. Su madurez espiritual le hace falta más claridad de la gracia de Dios, de lo que la Biblia enseña que es correcto y no es correcto, y de lo que no es pecado. ¿Sí me explico, hermanos? Pero por su trasfondo muchas veces, por lo que ha vivido, son más sensibles. Y aquí aplica, por ejemplo, un gran ejemplo de esto es el alcohol.
El alcohol. Yo lo he dicho muchas veces. La gente me lo ha preguntado y yo me firmo aquí, me paro aquí porque aquí es un lugar sagrado y se predica la palabra de Dios. La gente me ha preguntado, pastor, ¿tomarme una copa de vino es pecado? No, no es pecado, hermano, así de simple. No lo es. No lo es. Pero el cristiano también tiene una responsabilidad con los débiles. Con los débiles. Porque el tomarla no fue pecado, pero usted poner la foto en Facebook y no importarle que hay hermanos que lo siguen, que son débiles, ahí ya cometió usted un terrible pecado delante de Dios. Y en mi opinión, un terrible pecado que trae un juicio más severo que si beberse esa copa de alcohol fuera pecado. Que no le importa ofender a los hermanos débiles. No le importa ofender a el que es nuevo en el evangelio y lo ve a usted como una persona que tiene 10, 15, 20 años de supuestamente ir a la iglesia y no le importa. La Biblia, el Señor Jesucristo reserva un juicio muy duro para los, entre comillas, cristianos que son así. ¿Por qué? Porque no son buenos hermanos con los débiles. También los débiles, hermanos, son aquellos que son débiles moralmente. Son débiles moralmente. Siempre están tropezando con el mismo pecado. Con el mismo pecado. No pueden romper las cadenas de la lujuria, de la haraganería, de la irresponsabilidad. ¿Sí me explico? De manera de vivir que no le agrada a Dios. Y no necesariamente estos son los grandes pecados como el adulterio, la fornicación, el robo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces son, como mencioné, la indisciplina, la haraganería. La haraganería es un terrible pecado delante de Dios. Y son débiles porque no pueden superar esto. ¿Sí me explico? Y hay hermanos así en la iglesia. Definitivamente. Los débiles. Los que Pablo en una ocasión dice, debiendo ser ya maestros, tengo necesidad de darles, ¿qué? Leche, porque no pueden recibir alimento sólido, porque si reciben alimento sólido les da diarrea. Eso es lo que pasa con un bebé, ¿no? Al bebé hay que darle cierto alimento, porque si usted le da algo que es para adultos, le hace daño a su sistema. Igual es con los cristianos débiles. Usted les da una enseñanza fuerte, les da una enseñanza que exige, les da una enseñanza que es para aquellos que han alcanzado madurez, seriedad, compromiso. No, pues, si yo Dios sabe que yo lo amo y eso es muy duro y eso porque no han alcanzado ese nivel de madurez. You see what I'm saying? Para los que hemos alcanzado ese nivel es muy frustrante. Especialmente, como dijo el apóstol Pablo, si usted ya debería de haberlo alcanzado. Por el tiempo que tiene en el caminar con Dios, por el tiempo que tiene de estar escuchando la palabra de Dios. Es increíble y es increíblemente frustrante cuando usted escucha de comportamiento de hermanos, hermanas que te dejan anonadado. Tú dices, ¿cómo? Si usted tiene 10, 15, 20 años de estar aquí, ¿cómo es esto? O sea, no comprendo, no entiendo. ¿Sí me explico, hermanos? No debería de ser así. Y no es un error de un momento que uno entiende, es que el enemigo me lo atacó bien feo, estaba atravesando. No, es una constancia. Usted tiene 15 años de estar acá y tiene 15 años de no poder vencer esto, de continuar en lo mismo. ¿Sí me explico? Hermanos débiles, they're weak. They're weak spiritually and they can be weak morally. Y luego hay un grupo más que es increíble, hermanos, que son los malvados. Porque Pablo dice, no devuelvas mal por mal. ¿Quién es el que hace mal? Sino el malvado. Hay hermanos, yo no estoy hablando de inconversos, o sea, hermanos que pueden cometer algo terrible dentro de la congregación. Yes, sí sucede, definitivamente. Roban, hurtan, toman el cónyuge de otro, engañan, quitan la pureza a jóvenes, señoritas, las seducen, todo tipo de cosas. Esta es maldad y no debe de ser llamado de otra manera. No debe de ser llamado de otra manera. Una de las cosas que uno debe de reconocer en la vida es las acciones de uno mismo y llamarlas por lo que son. Uno debe de llamarlas por lo que son. Uno siempre cuando comete errores
quiere llamar a las cosas lo que no son. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo, mejor dicho, de la familia, y en ello estaba hablando una persona que da mucha terapia cristiana, y él decía que cuando hay infidelidad, usualmente las personas que cometen esta falta dicen expresiones como esta: es que yo nunca hice algo así. Y la razón por la que siempre dicen eso es porque quieren de alguna manera sentirse bien por lo que acaban de hacer. Si usted hizo algo, no importa que usted nunca lo haya hecho, ya lo hizo. No sé si me explico. You already did it. No importa que nunca lo hiciste. No te puedes excusar ni te puedes amparar. Por eso los pecados y las faltas son algo que debemos de tratar muy seriamente, porque en el momento que uno las comete, uno no puede dar un paso hacia atrás y te marcan y vas a tener que caminar con ellas toda tu vida. Hace años atrás utilicé el ejemplo del clavo, ¿no? Los clavos son como el pecado. Dios los quita, los remueve, pero el hoyo Dios no lo tapa, lo deja ahí. Como una cicatriz, como una marca, como Jacob, el cual Dios lo dejó renqueando. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pablo nos dice claramente lo que tenemos que hacer. El primer grupo, los unruly, los ociosos: tened paz para con todos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Que amonestéis a los ociosos. ¿Qué es amonestar? Hablar con ellos. Usted los ve, como mencioné, son los que no se involucran, están en las esquinas, critican, argumentan por qué la iglesia está tan mal, por qué las cosas no salen bien. Usualmente dice, es que la iglesia no muestra amor, y uno le pregunta, ¿y usted cuántos años tiene de estar aquí? 5 años. Y usted cree que usted viene acá, está en la iglesia, pero usted no es la iglesia. Usted sabe que cuando dice que la iglesia no muestra amor, usted está hablando de usted mismo también, porque es de esta iglesia. Porque yo la última vez que chequeé, usted pertenecía aquí. Eso es válido cuando usted está hablando de otra iglesia. Pero si usted dice la iglesia aquí, usted está hablando de usted mismo, porque usted es parte de esto. O sea, usted no puede ser parte de esto cuando todo está bien, pero cuando algo no está mal, usted lo ve desde la tercera persona. You can't do that. O váyase entonces y luego dígalo a aquella iglesia. Then that's fine. Pero eso sucede. Eso sucede. A veces son los primeros que salen del servicio, no quieren involucrarse en nada. Unruly, a mí me ha pasado, se paran durante el sermón, no se pueden estar quietos porque no quieren escuchar la palabra, no quieren escuchar la corrección. ¿Sí me explico? Ven por todos lados, ven el suelo, ven el pantalón, ven los zapatos, ven el teléfono, pero menos poner atención al sermón. ¿Por qué? Porque son ociosos, they're unruly. En veces lo hacen por apatía, tienen apatía a las cosas espirituales, y en veces es pura rebelión. Hermanos, no salgan con los niños. No, usted no tiene que ser, pero solo porque el pastor dijo no, usted salió. Eso es rebelión. That's rebellious. It's a rebellious spirit. It's a rebellious spirit. ¿Y qué nos aconseja el apóstol Pablo? Dice, amonéstalos. Habla con ellos. Habla con ellos. Habla con ellos. Trata de razonar con ellos. Diles que su actitud no es la correcta. Y claro, ¿cómo lo debemos de hacer? Hazlo en privado. Hazlo con amor y paciencia. No hables de ellos. No le digas a alguien más lo que deberías de decirles a ellos. Amén. Y esto es algo muy importante, hermanos. Y yo oro que lo guarden en sus corazones y les ayude. Yo sé que no van a ser completamente victoriosos en esto. No, I'm not naive. Y vamos a ser tentados, pero quiero que lo tenga presente y le ayude. Cuídese de no hablar de la gente. Cuídese de no hablar de la gente, ¿no? Especialmente la gente con que usted tiene comunión. Porque tarde o temprano los que usted dice de ellos se lo van a decir. Y lamentablemente la mayoría de las personas, o muchas, no tienen la madurez para ir a decirle, usted dijo eso de mí. Did you say that about me? Porque yo pensé que éramos amigos.
porque yo pensé que éramos hermanos, pero quizá me equivoqué. Amén. Y conversaciones como esta no deben de suceder en el estacionamiento, hermanos. Ahí cuando la gente va saliendo a ver, no. Conversaciones como esta, le voy a decir cómo suceden. Se manda un mensaje entre semana a su hermano, su hermana: hermana, ¿podríamos tomar unos minutos para platicar? Quizá un café, o quizá antes del servicio nos pueden prestar un salón. Sí, quiero platicar. Se hace correctamente. Se le da el tiempo a la persona para prepararse mentalmente para una conversación así. Cuando yo voy a tener una conversación así, mando un mensaje con días de anticipación y digo por lo regular exactamente lo que quiero hablar, porque quiero que la persona venga preparada mentalmente ya. No quiero caerle como una guacalada de agua fría en ese momento, porque la mayoría de nosotros somos personas que cuando nos sentimos acorraladas o nos sentimos presionadas, no reaccionamos bien. Reaccionamos de una manera defensiva. ¿Sí me explico? No me acuerdo con quién fue que hablaba, una de las clases que di. Me acuerdo hace años atrás, estábamos a punto de comenzar el servicio, una persona se me acercó. Yo miraba que esta persona no estaba a gusto con la iglesia. O sea, yo observo eso, hermano. Yo no tengo, otra vez, tenemos muchos años de estar acá. I can notice, I can tell. So yo miraba que esta persona estaba incómoda, etc. Pero se me acercó antes del servicio y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. I said, no, ahorita no, yo tengo que predicar. Ya más o menos sé lo que me quieres decir, y ya de por sí que ya me dijiste que me lo quieres decir, ya me va a poner un poquito incómodo. Pero yo tengo que predicar, yo tengo que subirme ahí arriba. O sea, usted se va a sentar y criticar todo lo que voy a decir. Usted va a estar bien cómodo. Yo tengo que pararme aquí, tener la mente para transmitir la palabra de Dios. O sea, tu responsabilidad no se compara con la mía. Entonces dije, no, esta no es un momento, porque esta persona me estaba indicando que quería hablar conmigo en su conveniencia, en su tiempo, en la manera que ella quería o él quería. Cuando usted va a hablar con alguien, piense en ellos más que en su conveniencia. Esto servirá bien a sus hermanos, especialmente aquellos que son ociosos o unruly, ¿no? Tienen mucha rebelión. Cuando hables con ellos, adviérteles, hermanos, que hay consecuencias por actuar así. Definitivamente hay consecuencias. Cuando uno muestra una rebelión hacia las cosas de Dios, hacia la iglesia, hacia la palabra de Dios, hacia el pastor, hacia los líderes, hay consecuencias de esto. Especialmente, hermanos, si la iglesia, el pastor, el liderazgo está en paz para con Dios, pero usted tiene una rebelión, hay una consecuencia para esto. ¿Sí me explico? Va empeorando. Afecta su vida espiritual. Recuerdo hace años atrás, muchos años atrás, teníamos una situación también parecida así, y eventualmente la persona terminó yéndose de la iglesia mal. Venía, servía, cuando iba a comenzar se levantaba y se iba. Le dije 1, 2, 3 veces. Le dije, ¿qué tienes? No, es que no. Uno trata y debe de hablar con las personas. Dios castiga la apatía y la rebelión. Nosotros no queremos, hermanos. Yo como pastor, yo no quiero que el castigo, la reprensión de Dios venga sobre su vida por apatía y por rebelión a las cosas de Dios, a la iglesia y a su palabra. Nosotros no debemos de decir, bueno, que llegue el juicio de Dios a sus vidas. No, tenemos que hablar con las personas. Tenemos que tratar de persuadirlos, tratar de argumentar con ellos. Hermano, hermana, corrija esta actitud, por favor. No es buena para usted, no es buena para su vida espiritual. No se frustre usted con hermanos así. Hable con ellos. Hable con ellos. Hable con ellos. No sé cuántos de ustedes alguna vez se han sentido así con alguien. ¿Sí me explico? Hable con ellos. ¿Ven? Hable con ellos. Esto es muy importante. Y luego dice el apóstol Pablo, el segundo grupo, que alentéis, dice,
a los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo. Hay personas, por ejemplo, todo cambio los incomoda. Puede ser que los llene de temor. A veces son, no necesariamente, pero quizá un ejemplo, todo cambio le incomoda. Por eso siempre nunca se suben al freeway, ¿verdad? Siempre por la calle, porque todo cambio se llena mucho de ansiedad. Y algunos somos así, hermano. Los cambios nos llenan de ansiedad. ¿Sí me explico? Aunque sea un buen cambio, nos llena de ansiedad, nos llena de incomodidad. A veces, hermanos, así no son el tipo de personas que van a tomar retos, que van a tomar nuevas oportunidades. No van a ser los primeros que van a levantar la mano. Usted conoce hermanos, hermanas así, acérquese a ellos, déles ánimo, déles consuelo, anímelos a tener fe, a no llenarse de temor. Anímelos a no llenarse de temor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? A los ociosos habla con ellos, y luego a los de poco ánimo dice, aliéntalos, dales ánimo. Como mencioné, pueden ser personas que por su trasfondo son muy sensibles a ciertas cosas. Nosotros debemos de tener cuidado con eso. Nosotros tenemos que tener cuidado que estos hermanos no se pierdan. Y muy importante, que nosotros no seamos piedra de tropiezo para ellos. Pienso en veces en los jóvenes. No es que ellos sean débiles o de poco ánimo, pero ¿sabía usted que el joven, especialmente el adolescente entre los 13 y los 17, 18, 19 años, es muy idealista? Quiere decir que en la mente del joven adolescente todo es blanco y negro. Todo es blanco. Hay algunos adultos que así son también. Todo es blanco y negro. Y la vida no son todas las cosas blanco y negro, hermano. Hay que saber negociar. Hay que saber tratar. ¿Sí me explico? No los principios bíblicos ni los valores, pero no todo es así en la vida. Por ejemplo, si usted en el trabajo dice, no, es que yo así, bueno, lo van a despedir. They're going to fire you. You know, ¿qué pasa con las cosas que no se doblan, they don't give a little bit? They break. Se quiebran. No, es que yo así tiene que ser. Bueno, pues entonces no. Un ejemplo de eso es el matrimonio, ¿no? En el matrimonio los dos tienen que dar un poquito. Dar un poquito. No, yo no doy. Well, that's going to break. It's going to crack. Entonces, el joven es así. Entonces el padre cristiano debe de cuidar de la mente y el corazón de sus jóvenes, porque ellos son en veces de poco ánimo, son débiles. ¿Sí me explico? Y usted tiene que cuidar de ellos, porque también, aunque son sus hijos, son sus hermanos y hermanas en Cristo. You have to take care of them. You have to take care of them. Usted puede dañarlos, usted puede afectar su vida espiritual. El pastor les da ánimo, pero usted los desanima en casa. You have to be careful. Los de poco ánimo, los jóvenes pueden ser de poco ánimo. Miren lo que dice Gálatas. Vaya conmigo al libro de Gálatas. Está también al final de su Biblia. ¿Ya lo tiene? Gálatas. Ni yo lo tengo, hermano. Capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Mira los de poco ánimo. Y mencioné, algunos son por la vida espiritual, no han alcanzado esa madurez. Algunos son porque son de debilidad, de pecado. Porque Pablo dice en el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, segundo grupo. Y el tercer grupo, ¿cuál es? Y que sostengáis. ¿Qué es sostener? Cargar a los débiles. Debemos de cargar a los débiles. Mira lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nuestra responsabilidad ante una persona que ha fallado y caído es restaurarle en el amor del Señor, levantarle, animarlo. Esa es nuestra responsabilidad. Pablo es muy claro acerca de esto. En la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, Pablo habla de un hombre que lo ofendió en su segundo viaje a Corinto. Un hombre que probablemente lo ofendió públicamente. Por lo que escribe Pablo, este hombre fue ofensivo, fue maleducado, fue malvado con el apóstol Pablo, y al exponerse toda la verdad, este hombre quedó en absoluta vergüenza delante de la iglesia. Entonces parece ser que los ancianos de Corinto le querían dar palo. Y Pablo les dice a los hermanos: perdónenlo y restáurenlo, no sea que sea sobrellevado con la tristeza, porque sabemos las artimañas de Satanás. Si nosotros vemos a un hermano caer, ¿qué tenemos que hacer? Levantarlo, porque si nosotros no lo levantamos, Satanás lo va a terminar de matar. Lo va a terminar de matar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Yo también tengo que decir esto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia cuando uno no puede hacer esto es cuando el hermano o la hermana no se arrepiente. Pero si un hermano ha cometido una falta y lo confiesa y dice: hermano, le he fallado al Señor, ayúdeme. ¿Cómo nosotros podemos hacer otra cosa que no ayudarle? Pero el hombre que muestra rebeldía y no confiesa su pecado, la Biblia y el Nuevo Testamento dice lo opuesto totalmente. Dice: entonces no tengas nada que ver con ellos. Habla con él una vez, habla con él 2 veces, a la tercera vez llévalo a la iglesia. Quiere decir, no lo dejes en privado. Yo le digo a la gente, es más, lo puse en la clase de membresía, es algo nuevo que hemos puesto en la clase de membresía. Si usted algún día se va de la iglesia porque usted cometió un error y no quiso sujetarse a la iglesia, yo puse en la clase: no diga nada cuando le digan por qué te fuiste, porque nosotros no nos vamos a quedar callados. No estamos para exponerlo, pero si usted no tiene ninguna consideración en denigrar la iglesia, nosotros no tenemos ninguna consideración en decir por qué usted se fue. ¿Por qué? Porque las personas, hermano, a veces no tienen ninguna consideración por el reino de Dios. Cometen errores, se van, y luego allá en el mundo dice: ella no fue. No, es que ahí no muestra amor. No diga que usted cometió una gran falta y fue tan inmaduro que prefirió irse. O no diga nada. Yo aconsejaría: no diga nada. Sí, ya estoy en otra iglesia. Bendito sea Dios que Dios nos guía. Pero la condición de su corazón nos lleva a hablar mal del que le hizo bien. No sé si me explico, hermanos. Pero versus esto, debemos de restaurar a nuestros hermanos. Debemos de caminar con ellos. La Biblia dice en el libro de Proverbios: no expongas a tu hermano, no humilles su reputación si no es necesario. La disciplina no es poner a los hermanos en una banca aquí: a ver, todos los castigados, ciencia ahí. Ya casi le queremos poner orejas de conejo. That's not what it is. ¿Quién se levanta así, hermano? ¿Quién se restaura así? Es caminar en privado con ellos, es orar por ellos, es darle ánimo. ¿Sí me explico? La Biblia dice muy claramente: restauradle en el amor del Señor. ¿Cómo? De igual manera, en intimidad, en privado, con palabras de amor y comprensión. No es decir: ese hermano es débil, ese hermano es inmaduro. Debemos de tener cuidado con nuestras palabras. Hermanos, la iglesia crece cuando las ovejas cuidan de las ovejas, cuando las ovejas se exhortan unas a otras y se motivan. Solo así crece la iglesia. Solo así crece la iglesia.
Finalmente Pablo dice: tened paz, en el versículo 13, 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes, que para con todos. Hay gente, hermano, que lo va a desesperar. Hay gente que usted les da tanto y le devuelven tan poco, ¿no? Hay gente que usted tiene años and they just don't get it. They just, ¿y qué hay que hacer con ellos? ¿Qué dice Pablo? Paciencia. Paciencia. Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Cuando Jesús le dijo, ¿sabe que la palabra hombres de poca fe es una de las palabras más repetidas de Jesús hacia sus discípulos? Se lo dijo cantidad de veces a sus discípulos. Usted puede sentir la frustración de Jesús. Usted puede sentir la frustración del Señor cuando les decía una y otra vez, hombres de poca fe, viendo los milagros, viendo el poder, viendo la autoridad, todavía salen con: Señor, yo quiero sentarme a la derecha y a la izquierda tuya allá en el reino de los cielos. Hombres de poca fe. Muchos en el ministerio podemos tratar con el ocioso, con el débil, aún con el de poco ánimo. Pero son estos los que deberían de estar en otro lugar, que nos hacen tropezar. Nos hacen tropezar. Hace muchos años atrás yo me paré aquí. Es la única vez que me he parado y le dije: hermano, estoy cansado, estoy frustrado. Y era porque alguien tenía ya más de 2 semanas, casi 3, de cargarme frustrado, hermano. Frustrado totalmente. Y ahí puedo ver yo cuánto puede ser esto en nuestra vida. A veces he hablado con líderes de grupos pequeños bien preparados para dar su estudio y uno tras otro: no va a poder llegar, no va a poder llegar, no va a poder conectar, no va a poder. Paciencia. Teníamos una reunión, hermano, lleguen a las 7, todo. Voy tarde. Don't you have an alarm? Don't you have a clock? Don't you have a calendar? Amen. Entonces hacen caer al líder. Y yo le hablo a aquellos que del otro lado del columpio: sean pacientes. Sean pacientes. Sean ¿cómo? Pacientes en el nombre del Señor. Sean pacientes. ¿Qué dice el Señor? Debemos de ser pacientes. ¿Se acuerda Jesús a Pedro cuando le preguntó a Jesús: ¿y qué debo de hacer con mi hermano que peca en contra mía? Perdónalo todas las veces que sea necesario. Eso es muy difícil, pero es el mandato del Señor. Ese es el mandato del Señor. ¿Y qué pasa con los malvados? Pablo dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Esto es lo más duro, cuando sufrimos maldad no del mundo, sino de nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Hay gente, hermanos, que sí te va a atacar a tu cara. Hay gente que va a herir tus sentimientos, va a hablar de ti con palabras llenas de maldad. Oramos que ese no sea el estándar en la iglesia, pero sucede, hermanos. Sucede, claro que sí. Puede ser, como mencioné, hoy en día hay tanto abuso de menores, hay tanto abuso sexual, hay tantas cosas que destruyen, que tiran por el suelo el nombre del Señor. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ese es el consejo. Eso quiere decir que esa persona quizá tenga que irse de la familia de Dios porque ha demostrado que no es cristiano por sus acciones. No lo sabemos, cada circunstancia es distinta, pero lo que sí sabemos es que no tenemos derecho de vengarnos. De que en el momento en que nosotros actuamos de una manera vengativa, en el momento en que nosotros nos juntamos para hacer a alguien de menos,
estamos violando la palabra de Dios. Estamos ofendiendo al Señor. Terrible cosa, hermanos, es que nosotros ocupemos nuestra influencia, nuestras amistades para hacer de menos a alguien dentro del pueblo de Dios. Déjeme decirle, hermano, como pastor, usted de mi parte no recibirá ni la más mínima consideración. Esto es detestable a los ojos de Dios, mis queridos hermanos. Esto viola todo lo que Cristo nos enseña. ¿Me está escuchando? Cuide, hermano, de no caer en esto. En la iglesia, hermanos, y con esto termino, no hay elitismos. En la iglesia no hay gente especial. Yo soy igual que cada uno de ustedes. Mi familia es igual que cada uno de ustedes. Los líderes, que aquí no hay preferencia de nadie. No debe de haber. Y si alguno se cree mayor que otro, déjeme decirle, no lo es. You're not. Usted no tiene mayores privilegios, no tiene mayor honor. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Yo no me paro enfrente de ninguna línea. Yo no pido que me sirvan antes que ningún otro. ¿Sí me explico? Yo no tengo un asiento reservado con mi nombre, ni un estacionamiento reservado con mi nombre. ¿Me está escuchando, hermanos? I don't. You don't either. A los pies de la cruz todos somos iguales. Todos. Todos. No hay elitismos dentro de la iglesia. No hay, el gran hombre de Dios. Todos somos una bola de pecadores viles y malvados. Un hermano ponía que nosotros podemos creernos más por lo que somos. Nuestras mejores obras son viles trapos de inmundicia ante la grandeza de Dios. Nunca debemos de creernos que porque hemos hecho algo somos más. No lo somos. El único que es superior y grande es el Señor, hermano. Nosotros somos sus siervos, que nos ha dado el privilegio de servirnos. Y si tenemos esta actitud, hermanos, llegaremos al final. Llegaremos al final y en aquel gran día Dios nos dará la recompensa. Pongámonos de pie, vamos a orar el día de hoy. Señor y buen Dios, te damos tantas gracias, porque no hay elitismos en tu pueblo, porque no hay superiores, porque solo tú eres Señor y solo tú eres amo de todas las cosas. Todos nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo. Cada uno de nosotros merecedores, Señor, de la condenación eterna, pero es por tu gracia y amor que nos perdonaste y nos lavaste. Ayúdanos, Señor, a aquellos que hemos alcanzado una madurez, no por nosotros, sino por la gracia suya, a ser amorosos con todos. Aquellos que sirven o están al frente de algún ministerio, a que siempre ejerzan paciencia, amor, consideración los unos con los otros. Y Señor, a todos los que están en la iglesia, al principio del texto Pablo dice: considerad a los que os presiden. Que también, Señor, haya un aprecio a aquellos que sirven y dan un poco más de su tiempo, un poco más de su esfuerzo para servir. Que podamos todos juntos apreciar y ser agradecidos, Señor. Esto traerá paz a nuestros corazones, porque el partidismo, porque la competencia, porque la vanidad y el ego no son parte de tu voluntad. Danos tu corazón y tu humildad en el nombre precioso de Jesús. Y mi hermana Nancy va a cantar esta estrofa y nos vamos a despedir, hermanos. Vamos a decirle: sea la gloria, amén. Sea la gloria y honor, alabanza y poder para siempre. Una vez más. Sea la gloria y honor, alabanza y poder para siempre. Bendiciones, hermanos. Feliz semana.